Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión veremos cómo programar un cambio de giro de un motor trifásico. Explicaremos la lógica necesaria y haremos una simulación con la visualización de códices. Cabe mencionar que solo haremos la simulación, pero lo que vamos a aprender lo podemos llevar a la práctica. Vamos a ver a detalle nuestro ejercicio. Se dispone de un motor que puede girar en los dos sentidos. Se pretende controlar la puesta en marcha en los dos sentidos y la parada. Para ello se dispone de 3 pulsadores. Aquí nos están diciendo ya vamos a usar 3 pulsadores. Uno de parada P y 2 de puesta en marcha MI y MD, que activan la marcha del motor respectivamente en sentido antihorario y horario. Mencionar que el motor, como habíamos dicho, es trifásico, por lo tanto, para hacer el cambio de giro tenemos que intercalar entre dos fases. Por ejemplo, si activamos KM1, tendríamos fase 1, fase 2 y fase 3 de manera directa, pero si activamos KM2, ahora la fase 2 viene por aquí, entra por aquí y ahora llega a la línea 3 de nuestro motor. Y al caso contrario, la línea 3 viene por aquí, pasa por acá y ahora llega a la línea 2 de nuestro motor. Con esto logramos el cambio de giro. Importante, una de las cosas importantes aquí es que KM1 y KM2 nunca tienen que estar, o bueno, nunca pueden estar activados al mismo tiempo estos contactores. Entonces vamos a ver un pequeño demostración del objetivo final de este video y después pasaremos a realizar el ejercicio desde cero. Y aquí tenemos la visualización que les comentaba. Aquí tenemos la representación de nuestro motor, la flecha de nuestro motor, los 3 botones que nos mencionaba el ejercicio. Si yo presiono MI, gira en sentido horario, presiono el paro y se detiene nuestro motor. Si yo dejo presionado el paro, no puedo activar ningún sentido de nuestro motor. Si yo presiono ahora MD, gira en sentido antihorario. Y con esto logramos el objetivo que nos mencionaba. Ahora, un plus también podría ser que sin detener el motor podamos cambiar el giro de nuestro motor. ¿Ok? Entonces también lo vamos a agregar. Estos ejercicios parecen muy sencillos, pero la verdad si los logramos entender nos ayuda para el día de mañana poder realizar programaciones un poco más complejas, siempre y cuando entendamos las bases de estos ejercicios que parecieran muy sencillos. Por lo tanto, los invito a ver el siguiente video. Lo vamos a hacer paso a paso desde la lógica de ladder y también la visualización. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si les gusta el video, un like es bienvenido. Bueno, aquí estamos en Códices. Nada más mencionar, la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. En caso de que no tengan esta versión y la quieran instalar, en la descripción está el enlace para que puedan ir al blog personal y ahí para lo puedan descargar. También mencionar que en la parte superior les dejaré un enlace en el que pueden ver el video en el que realizamos la instalación de esta versión. Ahora, el proyecto que creamos le nombramos cambio de giro motor trifásico. El dispositivo que elegimos es Códices Control Win versión 3x64. Ustedes pueden elegir cualquier otro. Al final de cuentas vamos a usar la simulación, ¿ok? Y el lenguaje de programación elegimos Ladder para nuestro programa principal. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestras señales. En este caso tenemos 3 botones que son B, M1, MI, perdón, de tipo booleano. Cerramos con punto y coma. Después tenemos B, MD, también de tipo booleano. Después tenemos B, paro, también de tipo booleano. Y de una vez vamos a crear estos contactores KM1 y KM2. Ok, entonces aquí le ponemos KM1, también va a ser de tipo booleano, y KM2 también de tipo booleano. Ok, vamos a agregar aquí un escalón. Bueno, vamos a agregar varios. En el primero vamos a ponerle sentido horario. Para esto vamos a agregar un contacto normalmente abierto y le vamos a poner el botón BMI. Aquí lo tenemos.
Vamos a hacer un enclavamiento. Recuerden cómo hacíamos el enclavamiento. ¿Qué es lo que queremos activar? Bueno, para esto vamos a activar primero KM1. Vamos a activar en este caso KM1. Por lo tanto haremos ese enclavamiento. ¿Qué requerimos? Pues la bobina KM1. Y ahora aquí en paralelo tendremos que poner un contacto normalmente abierto que pertenezca a esta bobina KM1. Ok, así ya tenemos nuestro enclavamiento. Ahora vamos a hacer lo mismo para el sentido anti-horario. Vamos a agregar un contacto normalmente abierto, pero ahora vamos a poner BMD. Va a ser nuestro botón para el sentido antihorario. Vamos a hacer también un enclavamiento, pero ahora vamos a activar KM2. Ok, vamos a poner una bobina. Esa va a ser la representación de KM2. Aquí la tenemos. Vamos a hacer un enclavamiento, por lo tanto tenemos que poner un contacto normalmente abierto que pertenezca a nuestra bobina KM2. De esta manera ya tenemos el enclavamiento de ambos contactores. Pero aquí nos falta algo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la simulación. Vamos a irnos aquí en línea. Y vean, algo que nos mencionaba el ejercicio es que no podían estar los dos contactores activos al mismo tiempo. ¿Qué pasa si yo activo aquí KM1? Pues se activa. Pero también me permite activar KM2. Por lo tanto, eso está mal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos protegernos de eso? Pues podemos colocar aquí un contacto. Vamos a poner un contacto normalmente abierto que pertenezca a esta bobina. Este nos va a permitir saber si está activo KM1. Este contacto se abrirá y no nos va a permitir activar KM2. Y en el caso de KM1 vamos a poner también un contacto normalmente abierto que pertenezca a la bobina encontrada, que es KM2. De esta manera vamos a irnos en línea para que lo vean. Vamos a poner aquí reset frío y le ponemos play. Como ninguna de las bobinas está activa, pues su contacto normalmente cerrado nos permite el paso de la energía. Aquí en color azul se representa de esa manera. Entonces, si yo presiono, por ejemplo, BM1, vean cómo me permite el paso de la energía y podemos hacer el enclavamiento. Pero como ahora KM1 está activo, este contacto cambia de estado y ahora ya no me permite el paso de la energía. Si yo aquí pongo en verdadero BMD, aunque aquí hay energía, pasa por aquí, aquí yo tengo un contacto que está en este caso abierto y no me permite el paso de la energía, por lo tanto no es posible activar KM2. De esta manera estamos cumpliendo con el objetivo de que KM1 y KM2 no estén activos. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo nosotros podemos apagar, digamos, nuestro motor? Pues nos falta nuestro botón de paro. Aquí vamos a agregar otro contacto normalmente cerrado y le ponemos B paro. Ahí está. Y vamos a agregar otro contacto aquí también que va a ser B paro. Muy bien. Y de esta manera ya tenemos ahora sí nuestra lógica en sí. Podemos aquí poner activar el botón de paro. Ahora sí se apaga nuestro motor. Y ahora podemos elegir el otro sentido antihorario con KM2. Ok, muy bien. Entonces de esta manera pues ya tenemos la lógica. Ahora vamos a hacer la representación con la visualización. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, vamos a hacer unas es mucha aquí imaginación con Codesys. Primero vamos a agregar una biblioteca. Vamos a poner aquí agregar biblioteca. Y en Common vamos a poner útil. Ok, regresamos aquí a Codesys y vamos a poner aquí un blink. Vamos a ponerle así. Vamos a poner control B, búsqueda de textos, ponemos blink y le vamos a dar el nombre que aparece aquí, blink-0. Aquí le ponemos verdadero para que siempre esté activo y en tiempo vamos a ponerle que dure de gato 100 milisegundos, por ejemplo, 100 milisegundos. Copiamos y pegamos y
va a estar 100 milisegundos encendido, 100 milisegundos apagado, 100 milisegundos encendido y 100 milisegundos apagado. Ok, aprovechando esta señal vamos a agregar dos lógicas muy sencillas. Si tenemos KM1 activo, vamos a poner aquí un contacto, aquí ponemos control B, vamos a poner R-trigger y vamos a poner el que nos aparece por default, el 0. Después vamos a poner también, de este lado me faltó un contacto normalmente abierto que pertenezca a este blink .out, así lo ponemos. Cada vez que este se encienda va a mandar un pulso y ese pulso va a ser para, vamos a poner control B, agregar una suma. Vamos a sumarle en este caso 5. ¿A quién? A I ángulo, que es el ángulo que se va a estar moviendo. Y ahora aquí le vamos a poner I ángulo. Ok, ahí está. Este es KM1. Esto lo podemos copiar y pegar, pero ahora cambiamos el nombre. Ahora cuando sea KM2 vamos a ponerle aquí sentido horario y este va a ser para el sentido anti horario. Ok, aquí KM2, este se mantiene. Cuando este esté activo vamos a activar ahora R-trigger 1, debe ser diferente, pero ahora en lugar de una suma vamos a restarle 5. Pero ¿a quién? Aquí importante, tenemos que poner en la parte superior I ángulo y en la parte inferior el 5 y se almacena en I ángulo. De esta manera ya tenemos la lógica para poder visualizarlo. Ahora vamos a agregar un objeto que va a ser nuestra visualización. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es agregar pues dos botones, bueno, tres. Primero uno, aquí ponemos MI y vamos a modificar vamos a ponerle un color amarillo tenue y cuando lo presionemos que cambia un color, bueno, vamos a ponerle el contorno negro y el relleno que cambia un amarillo más fuerte. También la letra vamos a cambiar la fuente que sea en negrita y que sea de tamaño 18. Vamos a dejarlo así. Ahora vamos a asignarle a esta variable, vamos a ponerle en teclas, vamos a ponerle aquí plc.prg y aquí vamos a poner bmi. Ok, y también en variables del cambio de color podemos indicarle que sea .km1. Cuando km1 esté activo que cambie de color. Vamos a copiar y pegar pero ahora vamos a cambiarle el nombre a md. También podemos cambiarle el color, vamos a ponerle un color verde tenue y cuando esté activo que cambie a un verde más fuerte. Ahora en variables de color, ahora en lugar de ser KM1 ahora va a ser KM2 y en teclas aquí en el botón tenemos que poner que ahora sea EBMD. Ok, ahora vamos a agregar un botón de paro, vamos a agregar un círculo, aquí lo ponemos, nada más para que quede igual, vamos a ponerle 115 por 115. Ok, y cuando esté sin presionar que sea un rojo tenue, pero cuando esté presionado ponemos un contorno negro y que cambie a un rojo más fuerte. Ok, aquí vamos a ponerle en conmutar, va a ser plc. ¿Por qué conmutar? Porque este es un botón mantenido. Ok, aquí le ponemos que la variable sea bparo y ahora aquí también vamos a ponerle en el texto, vamos a ponerle paro y cambiamos la fuente también simplemente para que se vea un poquito más llamativo. Y ahí está. Ok, ahora pues sigue el círculo, vamos a poner aquí un círculo, lo vamos a hacer a presentar nada más así. Le podemos dar, por ejemplo, aquí yo le voy a poner de 360 por 360. Ok, ese es nuestro círculo. Para la representación de que va girando vamos a agregar un rectángulo, aquí lo vamos a poner
Pues ustedes lo pueden dar el ancho que ustedes quieren, así yo lo voy a dejar. Pero aquí es importante para que la visualización se vea pues ahora sí presentable. Pues si nuestro círculo mide de ancho y de altura 360, pues lo ideal es que nuestro rectángulo mida la mitad. En este caso vamos a ponerle que mida 180. Ahora para centrarlo vamos a seleccionarlo los dos. Vamos a poner que estén centrados horizontalmente. Vean ahí cómo ya se centró. Y ahora lo vamos a cargar a la derecha. Ahí digamos que ya está centrado nuestro rectángulo. Pero el siguiente paso es agregarle la variable para que gire, en este caso la del ángulo que creamos. Esta iría aquí en rotación interior. Vamos a ponerle plc prg punto y ángulo, ahí lo colocamos. El detalle es que cuando gire, vean cómo va a girar. Gira en torno a este circulito que está aquí en el centro. Este viene siendo esto que se encuentra aquí, centro, aquí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues lo tenemos que ubicar aquí en el centro. Lo pueden hacer así tal cual, pero para que nos quede exactamente donde debe ser, pues tenemos que asignarle las coordenadas en X y Y. Por ejemplo, aquí nuestro círculo está en X 295. Vamos a usar un poquito de matemáticas. Vamos a poner 295. ¿Cuánto mide el círculo? 360. La mitad de 360 son 180. Entonces le sumamos 180. Por lo tanto, este debe estar en 475. Aquí le ponemos entonces 475. Y ahora en la altura pues hacemos lo mismo. Está en Y en 142. Le sumamos 180 y debe estar en 322. Aquí lo ponemos. Aquí está en 323, 322. Perdón, ahí está. Y ahora sí podemos hacer el ejercicio. Si nosotros lo ponemos a girar, vean cómo va a girar, como nosotros lo queremos. Vamos a ponerle control Z y pues nada más vamos a cambiarle el color, nada más para que se vea un poquito más presentable. Lo ponemos así. Y este lo vamos a poner en color negro, ok, muy bien. Y pues aquí también vamos a ponerle a nuestro, vamos a llamarle como si fuera nuestra botonera. Los vamos a centrar de manera vertical. Este lo vamos a mandar hacia atrás y le vamos a dar un color, vamos a darle este color, ok. Y ahí está, ok. Ahora sí nos vamos a ir en línea. Aquí estamos en línea. Y pues vamos a probar a ver si funciona. Tal vez tenemos algún detallito. Aquí le ponemos en play. Si yo presiono MI, vean cómo se enclava nuestro KM1. Y aunque yo presione MD, no me permite cambiar el sentido del giro. Eso todavía no lo agregamos. Vamos a poner aquí para que vean. Yo aquí estoy presionando MD. Vean cómo aquí se activa. Pero como está activo KM1, no me permite cambiar el sentido. Tengo que parar el motor. Si yo paro el motor y aunque presione cualquier sentido, no me permite. ¿Por qué? Porque aquí está el contacto normalmente cerrado, impidiendo la activación de KM1 y KM2. Dejo de presionar el paro. Y ahora sí vamos a presionar MD y vean cómo gira en sentido antihorario. ¿Esto cómo se logra? Bueno, aquí con el más, ¿se acuerdan del más 5 y el menos 5? Bueno, aquí como está activo KM2, este blink está activándose cada 100 milisegundos. Se prende y los 100 milisegundos se apaga. 100 milisegundos se prende y cada pulso va sumándole o restándole de 5 en 5. Para esto es esta lógica. Ok, ahora lo vamos a parar y pues como pueden ver ya funciona de esta manera. Cambia el sentido de giro siempre y cuando lo detengamos. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para que sin necesidad de detenerlo podamos cambiar el sentido del giro? Bueno, para esto podemos agregar aquí otro contacto normalmente cerrado, colocarlo de manera encontrada. Si yo presiono
BMI y está activo KM2, va a abrir esta señal, este circuito, y ahora me va a activar KM1. Y el caso similar de este lado, si yo presiono BMD, si está activo KM1, se abre el enclavamiento y ahora se activa KM2. Vamos a ver si funciona. Vamos a irnos ahora a la visualización, la arrastramos aquí y la ponemos para estarlos viendo al mismo tiempo. Ahora sí, si yo presiono BM1, vean cómo sigue avanzando. Si yo presiono MD, vean cómo se abre el KM1. Cuando yo presiono, vean el estado de este contacto, se abre, por lo tanto ahora deja de activarse KM1 y ahora me permite el enclavamiento de KM2. Ahora vean, cuando yo voy a presionar MI, vean cómo aquí en teoría no me debería de permitir porque KM2 está activo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este caso BMI se va a abrir, se va a quitar el enclavamiento, se va a apagar KM2, el contacto normalmente cerrado ahora sí me va a permitir el paso de la energía, permitiéndome también el enclavamiento. Vean, si yo lo presiono, vean cómo ahora sí me permite el enclavamiento, porque con este botón tanto para MI y MD estamos desenclavando el movimiento contrario. ¿Ok? Y bueno, pues la verdad estos ejercicios son muy interesantes, son digamos los ejercicios básicos, pero son las bases para ir entendiendo cómo estar jugando y agregando condiciones para evitar pues por ejemplo esto, que KM1 y KM2 se activen al mismo tiempo y evitar un cortocircuito. ¿Ok? Y todo esto en la parte de abajo pues es una manera de representar en códices y la verdad se ve más llamativo, más intuitivo, más didáctico el ver esto en movimiento. O sea, nos asimila que es un motor y de perdido pues nos damos echa a volar la imaginación de cómo funciona. Ok, entonces esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó, un like es bienvenido y si no están suscritos los invito a suscribirse al canal. Muchas gracias y que estén muy bien.